La insuficiencia renal crónica. La definimos a este fallo renal como una alteración que ha persistido mucho tiempo, hablamos de meses, incluso de años, que provocó la pérdida de nefronas que estaban funcionando. Hablamos de una pérdida de un 70, 75%, incluso más de la capacidad funcional de ambos riñones. Y presencia de daños estructurales renales irreversibles. En el riñón que está con esta enfermedad crónica se observan cambios muy diferentes entre lo que son las nefronas, son cambios heterogénicos morfológicos entre las nefronas, como ser atrofia, fibrosis, hipertrofias marcadas, y cuando se realizan cambios histopatológicos, no se observan, no son muy específicos esos cambios histológicos. En consecuencia, la causa suele ignorarse. No es fácil determinar la causa por esos cambios histopatológicos. A la insuficiencia renal crónica también la pueden encontrar con el término de enfermedad renal crónica o nefropatía crónica. La definimos entonces como la disminución de la funcionalidad renal, expresada en un descenso de la tasa de filtración glomerular. Entonces, cuando ven la sigla TGF, saben ya que es tasa de filtración glomerular, que en la cronicidad va a estar disminuida. Y que estas variaciones en la funcionalidad se puede presentar en uno, en ambos riñones, y que puede tener cursos superiores a los 3 meses de prevalencia, años, etc. Cuando llega un paciente y le diagnosticamos que tiene insuficiencia renal crónica, es muchas veces difícil de determinar cuál fue la causa que lo llevó a esa insuficiencia renal crónica. Pero si nosotros tenemos pacientes que presentan riñones poliquísticos, como pueden ver en el slide, para las 3 especies, perro, gato, caballo, sabemos que es muy frecuente que vamos a terminar con una insuficiencia renal crónica. O bien un paciente que tiene una insuficiencia renal aguda, sabemos que puede evolucionar a la cronicidad. Como pueden ver acá, le dejo 2 tablas de distintos autores donde se pueden ver las principales causas de la insuficiencia renal crónica. Entonces, les digo nuevamente, cuando tienen un paciente que diagnostican, por ejemplo, amiloidosis, saben que como consecuencia probable es que esos pacientes tengan una insuficiencia renal crónica. Como pudieron ver en el slide anterior, hay patologías congénitas y adquiridas que nos dan como consecuencias enfermedades renales crónicas, insuficiencias renales crónicas. Hablábamos de riñones poliquísticos, por ejemplo, y fíjense, en el caso de los perros, esos riñones poliquísticos, por ejemplo, enfermedades poliquísticas idiopáticas, se dan en ciertas razas. Entonces, también es importante destacar que hay ciertas razas que predisponen a enfermedades poliquísticas, hereditarias, idiopáticas hereditarias. Por lo tanto, sé que son pacientes que pueden tener insuficiencia renal crónica. ¿Qué razas para mencionar que pueden sufrir enfermedades poliquísticas? Hablamos del Shih Tzu, Shar-Pei, Doberman, Samoyedo, los Cocker Spaniel, Beagle, y como podrán ver las fotos, tienen una particularidad en general. Todos son animales
adultos, gerontes, porque la patología renal crónica generalmente se da en esta edad, o sea, animales grandes de edad. Hay excepciones en el que se ve en ciertos animales jóvenes, por supuesto que puede ser, pero como regla general es una patología de gerontes. Hablemos de la fisiopatología. Partimos desde la persistencia de una enfermedad renal primaria. Persistencia por meses o años, que va a provocar azotemia y densidad urinaria baja, que se va a caracterizar porque son alteraciones irreversibles y progresivas. Cuando esas alteraciones llegan a una reducción muy importante de la masa renal funcional, más del 75%, se produce una incapacidad de concentrar la orina. Esto va a producir poliuria, polidipsia y retención de productos nitrogenados provenientes del catabolismo proteico. Muchas veces los propietarios acuden a la consulta en la etapa en que el paciente, el perro, está con poliuria y polidipsia. Muchas veces en la insuficiencia renales aguda el propietario no se da cuenta porque el perro o el paciente no orina, pero molesta cuando hay poliuria y polidipsia. La reducción en el número de las nefronas funcionales hace que las nefronas que están vivas, por decirlo así, que permanecen funcionales, se hipertrofien para poder compensar a aquellas nefronas que no funcionan. Esa compensación va a ser transitoria, o sea, va a aguantar por un tiempo esas nefronas hipertrofiadas para compensar a las otras que no están funcionando. En algún momento serán incapaces de mantener la función renal a pesar de que se instaure un tratamiento en esta fase compensatoria. Los cambios que vamos a observar están siempre relacionados con el aumento del tamaño y el largo. Me quiero referir a los cambios que observamos en esas nefronas hipertrofiadas, cómo se las suele ver o cómo al menos los especialistas las describen. Están aumentadas de tamaño, tienen el largo de los segmentos glomerulares y tubulares es mayor, hay un incremento en la perfusión y depuración fraccional de sangre que circula por los riñones. A largo plazo, como la consecuencia de esta hiperfunción, de esta sobrecarga en esas nefronas, va a llevar que se destruyan y dejen de ser funcionales, delegando su actividad a otras nefronas que cada vez van a ser menos, y esto va a implicar que la insuficiencia renal sea inevitable porque cada vez van a haber menos nefronas que puedan ser funcionales. Entonces, cuando el deterioro del parénquima renal alcanza el 66% de las nefronas funcionales, el riñón ya es insuficiente. El riñón es como el hígado, son órganos muy nobles y la capacidad de una hiperfunción de las nefronas sanas mantiene la mayor parte de las funciones renales.
y es la etapa justamente compensadora, hasta que el porcentaje de destrucción de nefrones alcance el 75% y vamos ya a entrar en otra etapa que se va a llamar insuficiencia renal crónica descompensada. En este periodo, la cantidad de nefronas sobrevivientes no puede garantizar el mantenimiento de las funciones de homeostasis que dependen del riñón. Recuerden que el paciente adulto, el paciente geriátrico, o sea, pacientes de edades avanzadas, hay una limitante que es la capacidad del organismo de producir nuevas nefronas y compensar los daños. No se forman nuevas nefronas, por lo tanto es difícil compensar los daños. Esto hace que el problema sea persistente en el tiempo y que el curso sea cada vez más progresivo. Muchas veces, en muchos casos, las enfermedades primarias son, diríamos, indetectables porque hay cambios secundarios que pueden causar la inflamación de los túbulos del intersticio tubular, puede producir fibrosis y esto ocasiona que el daño inicial del riñón esté ausente o bien que el clínico no lo pueda detectar. En el caso de los gatos, puede presentarse una enfermedad renal espontánea y que a su vez sea progresiva. En estos casos la progresión puede ser muy variable, dando un lugar a largos periodos de función renal que sea clínicamente estable y episodios de progresión. Entonces van a haber momentos en que el paciente parece que está bien y por momentos o por etapas van a haber episodios de progresión de la patología. También van a haber anormalidades endocrinas secundarias a esa enfermedad renal crónica, por ejemplo, un hiperparatiroidismo renal secundario o una resistencia a la insulina, que van a contribuir a generar desnutrición en el paciente. Esta desnutrición va a estar, diríamos, se va a dar por falta de nutrición proteica, nutrición calórica, que van a contribuir al síndrome urémico. Va a haber un aumento en la susceptibilidad a infecciones, por ejemplo, o a respuestas inmunes que van a estar disminuidas. Va a haber menor, diríamos, fortaleza, menor vigor. Va a estar retardada la cicatrización. Todos estos factores son suficientes para hacer que esa enfermedad renal crónica sea una patología con tasas muy altas de morbilidad y de mortalidad en los pacientes. La disminución, el deceso de los números de nefronas funcionales reduce la capacidad para concentrar la orina, porque disminuye el gradiente en la concentración del sodio en la médula renal que se da en el asa de Henle. Ustedes recuerdan fisiología. Ahora bien, la disminución de la hipertonicidad de la médula renal va a producir una reducción de la presión osmótica medular en los túbulos distales y en los túbulos colectores, porque ustedes recordarán que ahí había una reabsorción pasiva de agua
en presencia de la antidiurética. Por lo tanto, el paciente, ¿qué va a hacer? Va a querer tomar mucha agua, va a haber polidipsia y va a haber poliuria. Por eso es importante siempre en estos pacientes que tengan siempre agua disponible. Ahora bien, como consecuencia de la poliuria, va a haber bajo nivel de vitaminas hidrosolubles, principalmente las del complejo B y la vitamina C, y va a haber un aumento en lo que es la excreción de potasio. Las principales nefropatías en los perros están también relacionadas con pérdidas de proteína, porque es como consecuencia de esa hiperfiltración renal causada por el aumento de la funcionabilidad de las nefronas hipertróficas o en la etapa de compensación. La pérdida de proteína persistente, o sea, una proteinuria persistente, induce a un proceso inflamatorio constante porque se activan las citocinas inflamatorias en el parénquima renal y da como consecuencia fibrosis túbulo-intersticial. Y además, las proteínas inducen a apoptosis de células tubulares, agravando más aún el cuadro. Con respecto a la angiotensina 2, a ver si ustedes se acuerdan de fisiología. Partíamos de la producción de renina, la enzima renina, en el riñón, y esta renina actuaba sobre el angiotensinógeno que era producido en el hígado, y teníamos así la angiotensina 1. En el pulmón la 1 se transforma en angiotensina 2. Esa angiotensina 2 tiene múltiples funciones. Tenemos que actúa sobre el sistema simpático, activa, y el sistema simpático, a través de su accionar vasoconstrictora, aumenta la presión. Además tenemos que la angiotensina 2 actúa sobre la secreción de la aldosterona, o sea, actúa sobre la glándula adrenal. Esa aldosterona lo que va a hacer es, a nivel tubular, va a hacer que sodio, cloro se reabsorban y que el potasio sea excretado y que el agua va a seguirle al sodio, por lo tanto va a haber retención de agua. También recordarán que la angiotensina 2 es un potente vasoconstrictor arteriolar y que también estimula la secreción de la antidiurética. Entonces tenemos que en los conductos colectores, túbulos colectores, va a haber absorción de agua. Es este sistema, o sea, la angiotensina 2, se le atribuye de que causa un importante incremento en la presión sistémica y en la presión glomerular, que tiene también un alto poder de fibrosis y que lleva a la producción de la glomeruloesclerosis, que sumado a la proteinuria que vimos en el slide anterior, esa proteinuria persistente acarrea lesiones tubulares, intersticiales y reversibles. Las hipopotasemias severas en estas patologías producen la ventroflexión del cuello en los gatos, que se observa muy fácilmente. Durante esta etapa compensatoria, los riñones son susceptibles a procesos de injurias hipertensivas, donde las arteriolas aferentes
tratan de desarrollar un mecanismo compensatorio o de protección al riñón por medio de su propia contracción frente al aumento de la presión arterial sistémica. En casos de enfermedades renales crónicas, ese mecanismo no es lo suficientemente eficaz y todos los cambios en las presiones llegarán directamente a los riñones. Se ha visto que animales con presiones arteriales sistémicas normales presentaron hipertensión renal. Para que ustedes puedan comprender la importancia que tienen esas arteriolas aferentes a través de mecanismos compensatorios o de protección al riñón por medio de su contracción. Con respecto a gastritis y al hiperparatiroidismo secundario que se observan en las enfermedades renales crónicas. Esto se debe a que hay reducción del metabolismo y la gastritis se debe principalmente porque hay un aumento de la concentración de gastrina. Como ustedes recordarán, las gastrinas son producidas en la célula G del estómago. Estas son producidas ahí, pero van a trabajar sobre las células parietales para estimular en la producción del ácido clorhídrico, lo que provoca gastritis en estos casos, en estos pacientes con insuficiencia renal crónica. Y la hormona paratiroidea, también hay un aumento, siendo el hiperparatiroidismo uno de los principales factores involucrados en esta enfermedad renal crónica y que proviene del aumento de la paratormona. Recuerden lo que hace la paratormona, saca calcio del hueso como mecanismo compensatorio para mantener la homeostasis del calcio. Como consecuencia de la reducción de la tasa de filtración, habrá disminución en la eliminación de fósforo. Esto lleva a que niveles séricos muy altos de fósforo exacerbe la producción de paratormona secundaria. Ante este aumento de fósforo en sangre, hiperfosfatemia, el organismo secreta el factor de crecimiento fibroblástico 23, el FGF23, aumentando la excreción renal de fósforo, tratando de disminuir el fósforo en sangre, entonces trata de excretarlo. Y suprime la síntesis de la vitamina D por el riñón. Esto obviamente se relaciona con el hiperparatiroidismo secundario. El hiperparatiroidismo tiene importancia también en la actividad sérica con respecto a las liposproteínas de baja densidad. Estas resultan en un perjuicio en la eliminación de los lípidos de la circulación, ocasionando por lo tanto hiperlipidemia. Esa hiperlipidemia junto al hiperparatiroidismo producen
alteraciones como ser osteodistrofias, enfermedades cardiovasculares, etc. La hiperfosfatemia y ese aumento de ese, digamos, desequilibrio metabólico calcio-fósforo son los principales factores que están involucrados en los procesos de calcificación de los vasos sanguíneos y también en la mortalidad en los pacientes que tienen estas enfermedades renales crónicas ya en la etapa final. Además, inducen también a la mineralización, no solo de vasos sanguíneos, sino también de tejidos blandos, incluyendo los propios riñones. En estos pacientes con enfermedad renal crónica se presentan las anemias, anemias secundarias a esta patología. Y esto lleva a que haya mucha morbilidad, mucha mortalidad. Y se debe a que hay una disminución en la producción de la eritropoyetina por parte de los riñones. Esta alteración puede agravarse por la uremia en el tracto gastrointestinal, porque como ustedes sabrán, la uremia produce lesión en la mucosa, hay úlceras sangrantes, producen hematemesis, melena, hematoquesis, que agravan a la anemia. Otras toxinas urémicas que son muy importantes en esta etapa y relacionadas a las anemias son las citocinas proinflamatorias, como ser la interleucina 1, el factor de necrosis tumoral alfa, el interferón alfa, que causan efectos supresores de la eritropoyetina. Por lo tanto, más anemia. Se han visto en humanos, y hay ya estudios en perros, que la deficiencia de hierro se da, por un lado, porque son pacientes que están anoréxicos, y también se da por un aumento de un péptido llamada hepcidina, que esa hepcidina actúa en el intestino inhibiendo la absorción del hierro. Comprendiendo la fisiopatología, podemos decir que los síntomas que van a presentar estos pacientes van a ser pérdidas ponderales, polidipsia, poliuria, mala condición corporal, anemias regenerativa, riñones pequeños y de formas irregulares. Y esos pacientes que se encuentran en una etapa de insuficiencia renal crónica compensada son muy vulnerables a la aparición de alguna injuria y que los haga pasar de esa etapa de compensación a una etapa grave de descompensación. O podemos decir a una etapa de agudización, pero con un pronóstico mucho peor que si fuese una insuficiencia renal aguda. ¿Por qué? Porque este paciente va a tener como antecedente de que viene de una insuficiencia renal crónica compensada.